la CANCHAM se encargará de hacerla llegar a cada uno de ustedes a través del enlace correspondiente. Me gustaría mucho abordar este tema partiendo de una base muy importante, y es que es una cuestión que no es exclusiva de México. Toda la controversia o las dudas que actualmente existen en torno a este tema. Lo que nosotros tenemos intención el día de hoy de presentar a ustedes, de ninguna manera, no lo podemos hacer además en 50 minutos que tenemos de oportunidad, de ninguna manera es una explicación, ni una solución, ni una opinión legal en ningún sentido estricto, porque evidentemente no nos daría tiempo de abordar todos los aspectos. No obstante, creo que sí ponemos a su disposición, tanto en esta charla como posteriormente, si ustedes la quieren ver online, sí ponemos a su disposición textos legales, referencias, disposiciones administrativas y derecho comparado, que es muy posible que les ayuden a entender perfectamente cuál es la situación en México, específicamente relacionada tanto con la toma de temperatura de empleados en nuestros puestos de trabajo, de acceso, qué podemos hacer también cuando estamos hablando de visitantes, y otra modalidad de trabajo que se ha establecido últimamente a partir del home office que el COVID-19 nos ha obligado a implementar, que es la monitorización de los empleados. Entonces, claro que se pueden hacer muchas revisiones, se pueden hacer muchas adecuaciones en sus propias empresas, si ustedes creen que es necesario, conforme a lo que nosotros les expongamos, pero evidentemente queremos con muchísimo gusto dejarles a ustedes estas referencias como apoyo para todo lo que ustedes decidan emprender. Entonces, para darnos cuenta de que no estamos solos en esta situación de toma de temperatura como primer tema que queremos tratar con ustedes, nos gustaría mucho mostrarles que a día de hoy en distintos medios internacionales y de comunicación se está hablando de la toma de temperatura, de los escáneres térmicos, sobre los cuales a día de hoy muchísima gente está cuestionando si deben de implementarlos, cuál es su eficacia, cuál es el sustento legal de esta medida. Y esto es algo que no solamente está ocurriendo en México, sino que ustedes se dan una vuelta por algunos términos básicos de búsqueda en Internet y se podrán encontrar ustedes con este tipo de noticias, reflexiones, reportajes en los cuales muchísima gente está diciendo, pues puedes implementarlo, pero no sirve para nada. O puedes implementar un control de fiebre, pero realmente no es tan eficaz como podríamos nosotros pensar que originalmente es esta medida. En muchísimos casos se pone en duda que como tal sea una medida que nos ayude a detener el contagio o la propagación de la enfermedad como tal. Y esto no solamente está ocurriendo en lugares como en Estados Unidos o como en Inglaterra, sino que también, bueno, en toda Europa, pero vamos a citar, por ejemplo, en España, donde hoy en día existe, y esto es literal, existe un boom de empresas, de negocios que están utilizando esta tecnología antes de poder entrar a empresas o a las tiendas. Y en muchas ocasiones se está cuestionando nuevamente, como les comentaba, cuál es la eficacia de esta medida. Y ahora vamos a hablar de eficacia el día de hoy. Sí es importante mencionarles que precisamente las industrias como la hostelería, el turismo, las tiendas, los centros comerciales están pidiendo ayuda porque tienen dudas sobre la legalidad de esta medida. No saben hasta dónde pueden llegar con esta medida. Y obviamente, cuando nosotros leemos estas noticias, tanto si las leen desde el extranjero como si las leen ustedes en relación específica con México, por supuesto que nos podemos cuestionar si lo que estamos haciendo es legal, si la legalidad de esta medida es completa, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si nos estamos pasando, si estamos pidiendo demasiada información a la hora de implementar un control térmico en nuestras empresas. Entonces,
No es México el único lugar donde esto está ocurriendo, pero sí les puedo decir que a diferencia de otros lugares en el mundo, sí es México un lugar en el que, como vamos a ver ahora, sí podemos encontrar suficiente sustento legal para llevar a cabo, para adoptar una medida de este tipo con determinadas condiciones, porque como estamos nosotros viendo, y ustedes verán, no solamente en noticias, sino por la propia Organización Mundial de la Salud, la toma de la temperatura corporal por sí misma se considera una medida ineficaz para poder detener o detectar a personas que están contagiadas con el COVID-19. Es una medida que aisladamente, es un dato que aisladamente no nos aporta suficiente información para determinar si una persona está o no contagiada. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por dos motivos. En primer lugar, porque hay personas asintomáticas. Hay personas que, a pesar de tener la enfermedad, a pesar de estar contagiadas, no presentan uno o varios de los síntomas con los que comúnmente se caracteriza esta enfermedad. ¿Sí? O puede ser la tos, como puede ser precisamente la fiebre, como puede ser dolor de cabeza. O sea, nosotros podemos tener COVID-19 y sin embargo no presentar síntomas o presentar solamente algunos. Con lo cual, identificar a alguien con fiebre no significa o no es como consecuencia necesaria que esa persona tiene COVID-19. O si nosotros no lo identificamos a alguien que parece ser que tiene temperatura correcta, esto no significa necesariamente que no está contagiada. Entonces, juega un doble papel, tanto identificar a una persona con fiebre como sin fiebre. Además, como la propia Organización Mundial de la Salud lo tiene previsto, muchas veces podemos nosotros esconder el síntoma de la fiebre mediante medicamentos. Con lo cual, si en un momento dado, imaginen ustedes a un empleado, a un visitante, que antes de irse a la reunión de las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, se toma 3 paracetamoles y consigue bajarse la fiebre. Entonces, esta persona, aunque esté infectada, va a poder atravesar un control térmico porque mediante este medicamento ha logrado disminuir su fiebre durante ese momento y, por lo tanto, ese síntoma pasaría desapercibido para los controles térmicos. Visto lo cual, ese solo dato, esa información de la temperatura corporal de una persona de manera aislada no tiene una eficacia para, uno, detectar a una persona que efectivamente esté contagiada y dos, para identificar a una persona que aún teniendo fiebre, nosotros podamos efectivamente saber si tiene COVID-19. Es solamente indicativa, es una información indicativa, en ningún momento dado es una información determinante. Por ese motivo, como vamos a ver a continuación, tenemos que adoptar otras medidas adicionales a solamente estar con el tema de tomo la temperatura, me da una información que yo he determinado que es superior a la que yo deseo en mi establecimiento y a una persona o a un empleado le digo que se tiene que ir o que no puede acceder al inmueble. Tenemos que tener cuidado con la información que utilizamos para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en primer lugar a la hora de analizar cuál es la legalidad o cuál es la base legal que tenemos en nuestro país, en México, para adoptar este tipo de decisiones? En primer lugar, y esto no es de manera exhaustiva, lo reitero, en primer lugar, podemos atender a disposiciones de la Ley General de Salud, que desde su artículo 134, fracción segunda, ya nos identifica cierto tipo de enfermedades que están especialmente controladas o reguladas en nuestro país. Y esto incluye a la influenza epidémica y otro tipo de infecciones agudas del sistema respiratorio. Este es un artículo que además está mencionado en el acuerdo de emergencia sanitaria que está a día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que existen obligaciones de notificación a la Secretaría de Salud cuando nos estamos enfrentando a escenarios o situaciones de epidemia. Entonces, nuestra normativa no es ajena, y ustedes perfectamente pueden hacerlo o ya lo saben perfectamente, que nuestra normativa sí contempla escenarios de epidemia, no es algo que no esté regulado en nuestra normativa. La propia Ley General de Salud, en los artículos 138 y 139, también nos establece obligaciones a cargo de determinadas personas que
de manera general, incluye a jefes o directores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, en general a los jefes de oficinas y establecimientos comerciales donde en un momento dado pudieran darse situaciones que deben de ser reportadas, ¿sí? Y que también deben de adoptar medidas preventivas para controlar estas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, no estamos hablando de situaciones en las cuales esto solamente corresponde a las autoridades de salud, ayudar o adoptar medidas que ayuden a impedir la propagación de determinadas enfermedades. Está en la Ley General de Salud. De la misma manera que en la Ley General de Salud está posibilitada la adopción de decisiones como la de aislamiento. El aislamiento durante tiempos estrictamente necesarios de personas que son sospechosas de padecer una enfermedad es posible, está en la Ley General de Salud. Solamente falta que tengamos muy identificado que esta base legal existe. Al mismo tiempo, tenemos que encadenar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que tanto prevé la obligación de los patrones para cumplir con disposiciones en escenarios de emergencia sanitaria o de contingencia sanitaria para prevenir enfermedades. Entonces, no estamos hablando de algo que ni remotamente no esté previsto por la propia Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, cuando estamos hablando de una obligación a cargo del propio trabajador, con lo cual, perdón, del propio patrón, con lo cual el patrón sí que tiene una base legal para decir, oye, esta decisión o esta medida que yo estoy adoptando, no la estoy adoptando de manera arbitraria, la estoy adoptando para cumplir con disposiciones que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y al mismo tiempo, o el otro lado de la moneda, está en las obligaciones de los trabajadores, quienes, entre otras cuestiones, tienen la obligación de poner en conocimiento del patrón cualquier tipo de enfermedad contagiosa que padezcan. Es una obligación establecida por la Ley Federal del Trabajo, así como la de seguir las instrucciones y todos aquellos procesos o medidas establecidos para proteger la seguridad y la protección del personal en el lugar de trabajo. Es una obligación de los trabajadores seguir y respetar esas medidas que se hayan adoptado, con lo cual definitivamente encontramos encaje dentro de nuestra normativa, tanto por aplicación de la Ley General de Salud como por la Ley Federal de Trabajo, encontramos encaje para la adopción de medidas para prevenir tanto contagios como el esparcimiento de una enfermedad como el COVID-19. ¿Sí? Del mismo modo que también encontramos finalmente como una prohibición para los trabajadores llevar a cabo cualquier tipo de acto que pueda poner en riesgo la seguridad de sus compañeros, ¿de acuerdo? La seguridad entendida, y aquí hablamos en un sentido completamente amplio, y la seguridad entendida incluso como la de su propia salud. Y está prohibido que lleven a cabo cualquier tipo de acto que afecte a la seguridad de sus compañeros de trabajo e incluso de terceras personas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona o cómo encaja en nuestra normativa este tipo de controles, porque ese encaje sí que lo podemos encontrar. Ahora bien, no olvidemos que estamos en un escenario de emergencia sanitaria. A la hora nosotros de analizar cuál es la legalidad, cuál es la base legal de las medidas que adoptemos, y aquí ya podemos hablar no solamente de medidas como la adopción de controles térmicos, sino de otras medidas de control o incluso de restricción de acceso a determinados lugares, no olvidemos que estamos en un escenario de emergencia sanitaria. No olvidemos que desde el 24 de marzo se han venido publicando en el Diario Oficial de la Federación diversos acuerdos y decretos que regulan esta situación en la que nos encontramos. El famoso acuerdo que declara como emergencia sanitaria a la epidemia del COVID-19, que es del 30 de marzo de 2020, está vigente todavía y de él se desprenden un montón de acuerdos y decretos posteriores que incluyen, entre otras cosas, acciones extraordinarias para atender esta emergencia sanitaria. No lo olvidemos. No olviden consultar nunca todas las publicaciones que existen en materia de implementación
de acciones para cumplir o para hacer frente a la emergencia sanitaria que desde el 30 de marzo de este año quedó publicada en nuestro diario oficial. Ahora bien, muchas veces, y esto nos ha pasado hace poco, esta misma semana, se hablaba de lineamientos, políticas y disposiciones que hubiese publicado las autoridades competentes, la Secretaría de Salud u otras autoridades. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, me parece muy bien, pero ¿cuáles son estos lineamientos? ¿Qué es lo que dice el Gobierno de México? ¿Qué ha dicho la Secretaría de Salud? El IMSS se ha pronunciado al respecto. En este momento, y hablando específicamente de el uso de un termómetro a la entrada de un establecimiento para controlar el acceso a esas instalaciones, les podemos decir que encontramos 3 disposiciones, y esto no quiere decir que vayan a ser las últimas, porque todos los días puede desarrollarse nuevas disposiciones. A día de hoy, encontramos por lo menos estas 3 disposiciones de las cuales ustedes pueden echar mano, que por una parte es la propia estrategia de reapertura que fue publicada hace muy poquito por parte del Gobierno de México, en el cual, hablando de la dichosa nueva normalidad, establece que como preparación para la reapertura general y como una acción de aplicación general, se podrán establecer filtros de ingreso y medidas de sanitización e higiene del espacio laboral. Está expresamente previsto en la estrategia. Filtros de ingreso. También tenemos por parte de la Secretaría de Salud un lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID-19 en espacios públicos cerrados. Hay otro que también está establecido para espacios públicos abiertos, pero ahora mismo me interesa que nos enfoquemos en este. En este lineamiento de la Secretaría de Salud se establece, y es para mí el más completo, y es el que les recomiendo muchísimo que ustedes acudan a revisarlo. En este lineamiento se establece de manera específica cuáles son los requerimientos para instalar un filtro de supervisión. Y como ustedes pueden ver en la imagen, tanto se prevé el uso de termómetros digitales o infrarrojos como la existencia de otros elementos como es agua, jabón o gel antibacterial y en su caso otro tipo de líquidos para mantener limpio y desinfectado el lugar o filtro de supervisión. Además, se prevé no solamente la existencia o la toma del termómetro, ¿sí?, sino el uso de cuestionarios de detección de signos y síntomas, que esto es lo que le da sentido en un momento dado a la adopción de un termómetro o de un control térmico. Como ustedes pueden ver abajo, al hablar de filtros de supervisión, tenemos que atender a qué escenario nos encontramos. Actualmente, como ustedes saben, estamos en fase 3 o en el escenario 3. Tanto en fase 3 como en la fase 2, sí es posible llevar a cabo la toma de temperatura. Es posible llevarlo a cabo, pero también y tenemos que tener muy presente esto, que como primer medida se establece llevar a cabo, pedir que se completen los cuestionarios de detección de signos y síntomas. Conforme a lo anterior, tenemos que entender que el hecho de establecer filtros de supervisión no se limita únicamente a la toma de la temperatura, porque como les dije e insistimos, este dato no es suficiente o no es eficaz para detectar personas infectadas o para controlar la propagación de la enfermedad. Se considera que reunimos información adicional para poderle dar un sentido a la toma de la temperatura cuando además aplicamos un cuestionario de detección de signos y síntomas, ¿sí? Porque en estos casos los protocolos de seguridad que podemos, de salud y seguridad que podemos implementar en nuestro lugar de trabajo ya nos podrán dar instrucciones sobre qué voy a hacer con la información cuando a mí me salga alguien que me dice que tiene 38 grados de temperatura y además me dice que tiene otros síntomas que son compatibles con el COVID, de tal manera que ya puedo adoptar yo la decisión de, o directamente, si es un empleado mío, dirigirlo hacia nuestro centro o hacia nuestro servicio de salud, o si es un visitante, en su caso, invitarlo a que directamente y antes de entrar a nuestras instalaciones, acuda a su propio servicio de salud.
En dado caso, también nosotros dentro del protocolo podemos establecer que si se permitirá el acceso a personas con estas características, aún así podamos condicionarlo a que, por ejemplo, use un tapabocas durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones. Esto ya son cuestiones que son más específicas por parte de cada organización. De la misma manera que tenemos que tener presente que tratándose de nuestros empleados, podríamos derivarlo a un servicio médico que tengamos en nuestra empresa o un servicio médico que tengamos contratado con un tercero. Aquí ya los escenarios son varios, ¿sí? Entonces aquí no vamos a dar respuestas específicas para esto porque lo que queremos ver es el principio general de legalidad de este tipo de actuaciones. Finalmente, el IMSS ha emitido las recomendaciones para el retorno saludable al trabajo. Estas recomendaciones, dentro de todo lo que contienen estas recomendaciones, tienen un capítulo de controles administrativos relacionados con los inmuebles. Y como ustedes pueden ver perfectamente ahí, el protocolo de acceso con filtro sanitario y el uso de termómetro frontal está expresamente previsto. Y acto seguido, a renglón seguido, ustedes pueden ver que también está previsto que se adopten lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas. Es decir, esas personas que no son nuestros empleados, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar decisiones mediante la adopción de protocolos o lineamientos, como ustedes quieren llamarle, políticas, protocolos, lineamientos, para ver qué vamos a hacer con este tipo de personas, las cuales obviamente no están sujetas a una relación laboral con ninguno de nosotros. Finalmente, si a ustedes les interesa mucho el tema, digo que además en alguna de sus empresas, organizaciones o despachos, no tengan ustedes intención de ampliar más sobre el tema, les comento, esto no es algo que nos hayamos inventado o que no tenga una razón de ser. Hemos consultado, hemos visto y estamos en constante actualización de información por parte de la Organización Mundial de Salud, que continuamente está actualizando la información sobre COVID-19 y, entre otras cosas, como ya les hemos mencionado, ha mencionado que la fiebre solamente es un síntoma, no es determinante. También esta misma Organización Mundial de la Salud está publicando directrices de retorno para las escuelas, los lugares de trabajo e incluso para sectores tan específicos como el hotelero. Les recomendamos mucho que acudan, si alguna de estas les resulta aplicable, les recomendamos mucho que acudan también a las recomendaciones que está emitiendo la Organización Mundial de la Salud. Pero sí les adelanto, en ninguna de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS ha indicado que debamos de establecer o utilizar termómetros digitales como parte de las medidas de prevención. ¿Sí? Esta es una medida que en México está prevista por la normativa y por las disposiciones administrativas que hemos mencionado previamente. No es una recomendación que actualmente y a nivel internacional exista. Esto se refuerza con la información que ustedes podrán encontrar en el Comité Europeo de Protección de Datos, donde continuamente y de manera casi semanal se están emitiendo directrices y recomendaciones para hacer frente al manejo, al tratamiento de datos personales en el contexto del COVID-19. No estamos solos, no somos los únicos que estamos intentando descifrar cómo vamos a equilibrar la salud pública con la privacidad, con la protección de los datos personales de las personas. Esto es posible, eso se los aseguro, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con cuánta información solicitamos y para qué la solicitamos y con quién la vamos a compartir. De tal manera que si ustedes tienen curiosidad en este asunto, les recomiendo muchísimo que acudan a la información que un cuerpo como el Comité Europeo de Protección de Datos, el European Data Protection Board, porque muchas veces lo publica todo en inglés, en primer lugar, les recomiendo que acudan con a esta fuente de información. Y ya un poquito más acercándonos con gente que habla nuestro mismo idioma, les comento que también esto es un tema candente y de verdad no crean que no ha generado polémica, sobre todo en una región como Europa,
que es tan proteccionista de la privacidad y de los datos personales. La propia Agencia Española de Protección de Datos ha emitido comunicados y está trabajando en la emisión de recomendaciones para el manejo, para el tratamiento de datos personales en el contexto del COVID-19 y se ha referido de manera específica a la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otro tipo de establecimientos. Por favor, sin embargo, aunque acudamos a estas fuentes como un medio de derecho comparado, siempre tomen en cuenta que al final del día las habilitaciones legales son las que establezcan nuestra propia normativa. Es obvio que es así, pero si en algún momento dado ustedes encuentran que en algún lugar del mundo esto se prohíbe, no quiere decir por tal motivo que este sea el caso de México, pues como les acabo de mencionar, sí se está previendo que la toma de temperatura puede existir en los denominados filtros de supervisión que están expresamente regulados por estas tres disposiciones administrativas que les he comentado. Ahora bien, como estamos hablando del tratamiento de datos personales, cuando obtenemos tanto la temperatura corporal como otra información relacionada con síntomas que una persona haya podido o esté padeciendo, o incluso cuando por algún motivo la persona que estamos cuestionando, a la que le estamos haciendo un cuestionario, está dentro del área de videovigilancia de nuestro establecimiento, tenemos que tener muy presente que estamos llevando a cabo el tratamiento de datos personales y de datos personales sensibles. Y en concreto, dentro de la categoría de datos personales sensibles, tener en cuenta que estamos llevando a cabo el tratamiento de datos de salud. Les dejo para su referencia tanto cuál es la definición legal, evidentemente, de datos personales y datos personales sensibles, mencionarles que nuestra normativa en México no define de manera expresa qué son los datos personales sensibles de salud, los datos relativos a la salud, aunque sí que existen algunas disposiciones en las cuales ya nos da una idea o ejemplos de cuáles son estos datos de salud. Y también como ejercicio de derecho comparado, mencionarles que, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, sí existe una definición de datos relativos a la salud que podemos utilizar de modo orientativo para entender de qué hablamos cuando hablamos de datos personales sensibles y de qué hablamos cuando hablamos de datos de salud de personas físicas. Ahora bien, no estamos solos y en esto quiero ser muy enfático. El INAI, nuestra Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que al final del día es la que aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ha estado encima de este tema en materia de COVID-19 desde el principio. Si no lo sabían, se los recomiendo. Existe el micrositio Datos Seguros COVID-19 del INAI. En este sitio, el INAI está llevando a cabo una labor de difusión y de información muy, muy buena al respecto. En este sitio, ustedes van a poder encontrar todo este tipo de información que en este momento pueden ver en su pantalla, tanto recomendaciones para particulares como recomendaciones para autoridades o sujetos obligados que tratan datos personales. Tiene una sección de preguntas frecuentes, de FAQs, que de hecho ahora mismo vamos a utilizar como referencia. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se van a encontrar con mucha información que les va a ser útil, sobre todo para despejar las dudas básicas sobre el tratamiento de datos personales sensibles en escenarios de COVID-19 y de toma de temperatura. ¿Cuál es este tipo de información que podrán ustedes encontrar? Primero, recomendaciones. Esto no es para que se lo lean ahorita, ni mucho menos. Con mucho gusto, les dejamos la presentación, insisto, para que ustedes lo revisen. Pero sí queremos resaltar, número uno, el tratamiento de datos personales y datos personales sensibles en escenarios o en el contexto de COVID-19 está sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y a la Ley General o a las leyes estatales aplicables a los sujetos obligados. Esto significa que
Debo respetar los principios de tratamiento de esta información. Debo respetar los deberes y las obligaciones, deberes en materia de seguridad, deberes de confidencialidad. Debo de respetar los derechos de las personas cuyos datos obtenga en el contexto de control o medidas de prevención de COVID-19. Tenemos que evitar la difusión pública de información no obtenida a través de estos medios, incluso la difusión que permite identificar a personas dentro de nuestra organización, que permitan identificar de manera específica a una persona que hayamos podido identificar como contagiada de COVID-19. Tenemos que adoptar medidas que limiten el tiempo mediante el cual vamos a tratar esta información. No lo olvidemos, lo que estamos viviendo a día de hoy es una situación extraordinaria y temporal. Cuando los escenarios epidemiológicos ya no estén en 3 o ya no estén en 2, estas medidas de toma de temperatura ya no estarán específicamente autorizadas por lo que hemos visto, con lo cual cuando todo esto acabe, que acabará, evidentemente tendremos que retener la información durante un tiempo, durante el tiempo estrictamente necesario que nos permita cumplir con las disposiciones legales aplicables, pero posteriormente tendremos que proceder a la destrucción de esta información. Otra de las dudas que genera muchísimo, y esto es además muy recurrente, es ¿cómo le voy a hacer para obtener el consentimiento, el dichoso consentimiento para el tratamiento de los datos personales sensibles y de los datos personales que no lo sean también y en estos escenarios de COVID-19? A ver, recordemos, el consentimiento es el principio de tratamiento que regula la normativa mexicana, pero no es la única base legal de tratamiento. Existen excepciones específicas al consentimiento de los titulares de los datos personales para poder tratar su información. El INAI, de manera clara, expresa y muy, muy clarito, lo dice en este micrositio de COVID-19, que entiende que en el escenario de COVID-19 existe una situación de emergencia que potencialmente puede dañar a un individuo en su persona, a un individuo o individuos, de tal manera que entiende que esta situación es una excepción a la obtención del consentimiento expreso y por escrito de los titulares para poder tratar sus datos personales sensibles. Ténganlo en cuenta, sobre todo aquellas organizaciones o personas que les encanta estar recabando firmas y conservar papelitos con firmas de autorizaciones y consentimientos. El propio INAI lo está indicando. Esto es una situación que perfectamente nos permite exceptuarnos de obtener el consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de estos datos personales. ¿Qué es lo que nosotros como despacho estamos recomendando a nuestros clientes? Porque una cosa es la teoría, una cosa es todo lo que hemos visto, estas disposiciones que hemos estado revisando, y otra cosa es ya realmente ponernos a trabajar en la implementación de un filtro de supervisión. Primero, que recordemos cuáles son los límites de eficacia que nos da tener acceso al dato de temperatura corporal de una persona. Ese dato tiene un límite de eficacia, no es aquel que nos va a decir de forma indubitable que una persona está contagiada o no de COVID-19. Recordar, tenemos que seguir todas las recomendaciones del INAI, pero sobre todo lo que dice la normativa de protección de datos personales. Nosotros estamos, entre otras cosas, recomendando que si es posible, no llevemos a cabo la grabación del registro, la conservación del dato de temperatura de todas aquellas personas que no suponen o no nos están dando que están por encima de la temperatura que hemos determinado es indicativa de que pudiera estar contagiada. La OMS se refiere a que ya es indicativo de que alguien tiene fiebre a partir de 37.7 grados centígrados. Tenemos clientes que han establecido este límite en 37.5 y hay gente que lo está tomando a partir de 38.
esto ya es una cuestión específica de protocolo, pero lo que nosotros estamos recomendando de manera muy particular es que de aquellas personas que no nos han dado registro de temperatura que supere ese límite, no conservemos su información bajo ninguna circunstancia. No la necesitamos. Es una persona que no nos ha dado información y no la necesitaríamos para el control, para el filtro de supervisión. Por otra parte, si en un momento dado alguien nos da temperatura con fiebre, el termómetro digital que utilicemos nos da temperatura con fiebre, nuestra recomendación BGBG, ¿qué recomienda? Que tampoco conserves ese dato, que simple y sencillamente sigas un protocolo para que esa persona que te dio alarma y te dio una temperatura superior a 37,5, 37,7, 38, la conduzcas a tu propio servicio de salud, en el caso de empleados, o le invites directamente a acudir a su servicio de salud particular, tratándose de personas que no son nuestros empleados. Estamos recomendando evitar la videovigilancia, la videograbación del espacio en el cual se lleva a cabo el control, el filtro de supervisión. ¿Sí? Y estamos recomendando de manera concreta la adopción de 2 avisos de privacidad. Porque aquí muchísima gente tiene la tentación, número 1, de buscarle sentidos e interpretaciones un poquito ya de manera de retruécano a sus avisos de privacidad de empleados para encontrar cómo van a hacerle para tratar la temperatura de los empleados en sus avisos de privacidad de empleados que actualmente tienen vigentes. Salvo que ustedes sean una empresa sumamente visionaria, que no digo que no pudiera ser el caso, pero si fueron ustedes sumamente visionarios, en su aviso de privacidad de empleados, no tienen ni han previsto una situación como la que estamos atravesando. ¿Sí? Era muy difícil de prever realmente. Entonces, eso por una parte. Por la otra, nosotros en BGBG, y el INAI también se refiere a un aviso de privacidad en términos genéricos, nosotros en BGBG creemos y consideramos que estamos hablando de una base de datos y de una actividad de tratamiento específica relacionados con filtros de supervisión. Por tal motivo, estamos recomendando a nuestros clientes que adopten un aviso de privacidad integral específico y en las zonas en las cuales se van a instalar los filtros de supervisión, difundan, adopten en acrílico, en un aviso que enmiquen, o en cualquier medio que ponga a disposición difusión y que sea visible en estos filtros de distribución, que adopten este aviso de privacidad simplificado que nosotros hemos diseñado para estas situaciones específicas. Es un aviso que proporciona información visual, que llama la atención y que sin lugar a dudas cumple con el principio de información que el propio INAI recalca en la página web y en muchísimas resoluciones que ha adoptado, recalca que no podemos escapar al principio de información en materia de tratamiento de datos personales. Entonces, todo eso constituye en general el ámbito de consideraciones legales y de recomendaciones que sobre el tema de controles térmicos queremos a ustedes transmitirles. Ahora bien, dentro de los 10 minutitos que nos quedan, también queremos hacer mención a otra cuestión que está acaparando atención poco a poco, sobre todo en empresas que están hiperconectadas, que necesitan estar hiperconectadas y que se han visto en la necesidad de adoptar decisiones para controlar la presencia, la productividad, el rendimiento de todos sus trabajadores, a pesar de que estos se encuentren en su casa siguiendo las recomendaciones que se están siguiendo hoy en día conforme a la emergencia sanitaria que se ha decretado. Nosotros sabemos que este tipo de medidas incluyen los softwares de monitorización. Ahora les vamos a explicar qué son, si ustedes no están familiarizados con ellos, y qué pueden hacer con un software de monitorización. Pero les comentamos, muchas veces estos softwares de monitorización se utilizan con la excusa o buscando el objetivo de productividad y control de nuestros empleados. Lo que pasa es que, en primer lugar, tenemos que tener presente que
Cuando utilizamos estos softwares de monitorización, estamos llevando a cabo el recabo de datos personales de nuestros empleados, datos personales que se generan en el entorno laboral, que se generan dentro de equipo que pertenece a la empresa, pero que no por esta razón dejan de ser datos personales como tal. Y, sobre todo, ¿qué es lo que estamos haciendo con la privacidad o la expectativa de privacidad de nuestros empleados cuando adoptamos este tipo de softwares? Vamos a empezar por lo primero. ¿Quién de ustedes adoptó un dispositivo de monitorización de empleados antes de que tuviéramos la emergencia sanitaria de COVID-19? A lo mejor la mitad de ustedes ya lo tenía y a lo mejor es una decisión que habían adoptado desde hace muchísimo, pero a lo mejor no. Y a lo mejor la transformación digital de su empresa está dirigida por el COVID-19 y lo único que han hecho es decirle a su equipo de IT que después de haber arreglado todo el problema de las VPNs, se comenzara a instalar vía remota software de monitorización en las computadoras de sus empleados. ¿Qué puede hacer un software de monitorización en estos casos? Si el COVID-19 está dirigiendo la transformación digital de mi empresa y estoy adoptando sin mayor análisis legal cuáles son las implicaciones en materia de protección de datos sobre la adopción de este tipo de software, tengan en cuenta que estamos recabando información muy, muy importante y a veces sensible de nuestros trabajadores. Podemos incluso estar recabando datos de dónde se encuentran ubicados, datos de geolocalización y qué tipo de páginas web están mirando. Existen softwares que nos prometen y lo realizan, nos prometen que pueden darnos información precisa de qué sitios web visitaron nuestros empleados, cuáles fueron los criterios, las palabras de búsqueda que utilizaron en esos sitios web y nos pueden dar también información sobre cuáles son los archivos que se han podido descargar nuestros empleados. Estos propios softwares de monitorización nos dicen que si queremos, podemos obtener screenshots y podemos obtener grabaciones de toda la actividad que está teniendo uno de nuestros empleados en su computadora. Estamos hablando de un control remoto sobre el contenido y la actividad que tiene una persona en su computadora de la empresa. Insisto, es una computadora proporcionada por la empresa y empleada como herramienta de trabajo. Pero esto, y esto quiero adelantarme a futuras preguntas, esto no cancela de ninguna manera la expectativa de privacidad de un empleado, ni tampoco sus derechos en relación con la protección de sus datos personales. ¿Qué más podemos hacer con un software de monitorización? Puedo perfectamente monitorizar qué palabras y durante cuántas palabras está tecleando, en qué programa se está metiendo y cuánto tiempo realmente está utilizando su mouse, nuestro trabajador. Puedo perfectamente determinar quién ha trabajado más y quién ha trabajado menos desde la distancia. Puedo perfectamente, si así determino con este tipo de herramientas, puedo perfectamente saber cuál es el contenido de las comunicaciones electrónicas vía correo electrónico que un empleado ha tenido. Puedo saber, incluso hay softwares que se ofrecen en la web, no tengo que meterme en la dark web para encontrar este software. Son empresas que salen con meter unos criterios de búsqueda en Google que me ofrecen decirme cuáles son las palabras que tecleó un empleado y además en algunos casos puedo saber cuáles son los passwords que utilizó o que metió en determinados programas o en determinados sitios web. Imagínense que tener la capacidad de poder grabar y tener acceso a los passwords, a las contraseñas de nuestros empleados. Y obviamente, como no podía ser de otra forma, este tipo de software de monitorización nos permite tener acceso al contenido de los chats que nuestros empleados han tenido a través del equipo a través del equipo de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros estamos previendo en relación con el uso de este tipo de software de monitorización? En primer lugar, no nos olvidemos que el uso de estos recursos y la captación y procesamiento de esta información que realicemos en nuestra empresa, todo eso está sujeto a los principios de tratamiento de datos personales establecidos por la normativa vigente. Todo
todo. No solamente hablen de información y consentimiento, licitud, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad son principios que tenemos que respetar a la hora de tomar decisiones sobre el uso de herramientas de monitorización de nuestros empleados. No olvidemos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales es plenamente aplicable a este tipo de instrumentos. Tampoco olvidemos que, hablando específicamente de licitud, la Ley Federal del Trabajo, y esto lo menciono muy rápidamente porque el tiempo se nos acaba, la Ley Federal del Trabajo contiene al menos, tres disposiciones específicamente aplicables a este tipo de soluciones. Tomen en cuenta que la ley es vieja, así que donde ustedes encuentren herramientas y útiles, por favor, tomemos en cuenta que siendo una ley vieja, esto no significa que cuando hablamos de útiles y herramientas, el concepto o la ley no sea perfectamente aplicable a situaciones de computadoras, de laptops y de trabajo remoto online a través de Virtual Private Networks, que es lo que se está utilizando para poder trabajar en modo home office. ¿Okay? Entonces, estoy seguro que muchísima gente ya aquí en webinars de la cancha y en otros lugares ya les ha dicho que la Ley Federal del Trabajo perfectamente es aplicable a el home office, con lo cual todo esto que ustedes están viendo aquí también resulta aplicable a poder determinar el uso de herramientas de monitorización siempre y cuando cumplamos además, con la normativa de protección de datos personales. Así que les dejo para su acceso posteriormente esta información. Les dejamos asimismo cuáles son las recomendaciones de BGBG al respecto. Bueno, insistimos, es un tratamiento de datos personales. Tenemos que hacer una evaluación de cumplimiento. Lo que nosotros estamos proponiendo para cualquier empresa que decide utilizar o ya está utilizando herramientas de monitorización, que lleve a cabo evaluaciones de cumplimiento de todos los principios de protección de datos personales, que lleve a cabo evaluaciones de cumplimiento de las medidas de seguridad que tiene adoptadas en el uso de estas herramientas y, bien importante, que lleve a cabo la evaluación de cumplimiento de cómo está dando o daría trámite a solicitudes de derechos ARCO relacionadas con el uso de esta tecnología. Queremos informarles y ponemos a su disposición también, si ustedes me lo piden de manera expresa, BGBG ha publicado en el Practical Law Practice de Thomson Reuters un análisis específico de monitorización de empleados. Lo actualizamos, está actualizado al 27 de abril de 2020. Si ustedes tienen interés en ver este documento, con mucho gusto lo compartimos con ustedes. Ustedes me lo piden por mail y con mucho gusto se los hacemos llegar. Este paper que hicimos abarca no solamente el tema de herramientas de monitorización, sino otros elementos o herramientas de monitorización, como incluso pueden ser los circuitos cerrados de televisión, de videovigilancia. Así que creo que tenemos experiencia y conocimientos para ayudarlos en un momento dado a resolver dudas en cuanto al uso de esta información. Con lo cual, unos poquitos minutos después del plazo, del límite de tiempo que tenía, doy por concluida nuestra charla al respecto. Estoy a su disposición en todos esos medios de comunicación. hguzman@bgbg.mx es mi correo electrónico. Participo y difundo mucha información en Twitter. Me pueden encontrar también en LinkedIn si quieren que nos unamos por esa red social. Y, por supuesto, aprovechando la organización de la CanCham, en este momento quedo a su disposición para agotar 10, 15 minutos de preguntas que hayan podido llegar por el chat. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por esta presentación que sin duda fue de muchísima utilidad para nuestros socios. Y hay algunas preguntas en el chat, entonces te las voy a leer. Tenemos una pregunta de parte de Melanie. Melanie pregunta, ¿podemos encontrar en la página oficial de alguna institución un cuestionario de detección de síntomas que podamos aplicar a nuestros empleados? A ver, sí, en el lineamiento emitido por la Secretaría de Salud, uno de los anexos es el cuestionario que recomiendan se aplique en el filtro de distribución.
ese lineamiento lo encuentran ustedes en la página oficial de COVID-19 que sacó el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, en documentos de interés, si no me equivoco, se llama la página. De todas maneras, ahí es donde encontrarán además recomendaciones para muchos sectores específicos, incluyendo el sector hotelero, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de parte de Melanie. La pregunta siguiente, si algún empleado empieza a presentar síntomas durante la jornada laboral en la oficina, ¿debo pedirle que se retire para recibir atención médica o es mi obligación proporcionarle dicha atención? A ver, esto evidentemente es una pregunta, es una respuesta general porque, como bien apunta Melanie, ¿no? En su organización no cuentan con un servicio médico en la oficina, ¿no? Precisamente, perdón, hay una frase que no leí. No tenemos médico en la oficina, solo hay paramédicos en el edificio. Claro, o sea, un paramédico difícilmente te va a cubrir la necesidad, ¿eh? Ahora bien, sí es posible que, aún sin contar con la asistencia de un médico, se pueda adoptar mediante un protocolo escrito y difundido y que respetemos y que podamos demostrar ante una autoridad, si es posible adoptar un protocolo mediante el cual determinemos que si una persona presenta síntomas, los cuales, ojo, no puedo en principio obligarle a que me declare que tiene síntomas. Esto es muy delicado. Sí puedo hacer una recomendación general de que por favor comuniquen cualquier síntoma que tengan, pero ya después obligarlos uno por uno a que lo hagan, eso ya es otra historia, ¿sí? Pero en un momento dado, aquellas personas que presentan síntomas y yo detecto que, por ejemplo, tienen tos y temperatura, al contar al menos con dos síntomas, pues al menos en esas situaciones sí que es posible, siguiendo las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pedirle y emitirle una orden directa como patrón para decirle que por favor acuda a su servicio de salud y que no se presente al lugar de trabajo porque puede constituir un riesgo para el resto de los empleados. Y conforme a lo que vimos en la normativa laboral, es perfectamente posible generar un protocolo y una respuesta legal a estas situaciones. Excelente, muchas gracias. Tenemos un par de felicitaciones de parte de Cristina Vázquez. Muchas gracias, sector, muy útil la presentación. Muchas gracias, excelente presentación. Y también, pues, si se podrá obtener la presentación físicamente. Sí, claro que sí. En el transcurso del día, el equipo de Cancham les enviará el enlace hacia la presentación para que lo tengan. Y también está el contacto aquí de Héctor. Cualquier pregunta que tengan, yo creo que Héctor les puede atender con muchísimo gusto. Sí, sí, por supuesto que sí. Les recomiendo, esto se lo digo especialmente a Juan Aguirre, les recomiendo no compartir datos personales a través de estas herramientas. ¿Sí? Creo que lo de Zoom no es exclusivo de Zoom, ¿sí? Porque muchas veces todas estas conversaciones ya se quedan en los servidores, no son de la cancha, se van a quedar en el servidor de Google. Tengan atención al respecto. Esa es la página oficial de COVID, y si me permiten rápidamente, sobre todo para lo que preguntó Miriam, pero que seguramente le puede servir al resto de ustedes, esta es el link específico a la parte de documentos de consulta. Donde podrán encontrar los lineamientos para prevención en espacios cerrados, Miriam, y en esos lineamientos de manera específica aparece el cuestionario de síntomas que te comento, donde viene ahí la recomendación de qué cosas podemos preguntar a trabajadores o visitantes
en los filtros de supervisión que instalemos. Perfecto, muchas gracias. Hay otra de Gustavo, y Gustavo pregunta si, en tu opinión, consideras que debe prevalecer la identidad del titular en caso de ser detectado con COVID-19, tomando en consideración del artículo 4 de la Ley Federal de Protección de Datos, me imagino. Debemos de tomar en consideración la identidad. ¿Me podrías desarrollar un poquito? ¿A qué te refieres con prevalecer la identidad, Gustavo? A ver si me puede desarrollar esa parte de su pregunta. A ver. Creo que está en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y vale. Okay. mientras hay otra pregunta de Santiago, y Santiago nos pregunta, ¿todas las medidas que se implementen deben formar parte del acuerdo de confidencialidad? El acuerdo de confidencialidad. No sé si por acuerdo de confidencialidad se refiere al aviso de privacidad o al acuerdo de confidencialidad que podemos firmar con nuestros empleados. Porque definitivamente un acuerdo de confidencialidad es difícil que nos vaya a cubrir estas medidas. Esto de lo que estamos hablando conlleva la implementación de avisos de privacidad, de un protocolo de salud, de cómo vamos a atender los casos que sean identificables y en su caso, cuáles son las medidas de seguridad que vamos a adoptar para cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con lo cual todo esto que les comento difícilmente va a caber en un acuerdo de confidencialidad, ¿no? O sea, esto creo que sí tenemos que tener presente que tanto el tratamiento de datos relacionados con COVID-19 como de nuestros empleados, como de candidatos, como de visitantes, todo esto implica el cumplimiento de la ley adoptando políticas, procesos y medidas de seguridad por parte de TI, por parte de nuestros departamentos de recursos humanos, por departamento de ventas, o sea, es que es un todo. Esto no cabe en un acuerdo de confidencialidad nada más. Perfecto, muchas gracias. Gustavo ya puso otra vez su pregunta. Si un titular es detectado con COVID-19, ¿la empresa resguarda la identidad de este o bien divulgarla a fin de controlar una propagación en la organización? No solamente lo digo yo, sino lo dice el INAI. Está prohibido, no debemos de revelar la identidad de esta persona. Forma parte del deber de confidencialidad que la propia ley establece. Perfecto. No podemos, vamos, la ley en principio te establece un deber de confidencialidad y la divulgación o la revelación de la identidad de una persona, en este caso, es violatorio del deber de confidencialidad. Solamente en los casos legalmente establecidos podríamos, y en su caso deberíamos, hablar de la divulgación o revelación de esta identidad y de manera muy específica y al interior de la organización, consideramos que debe de ser, primero, al Departamento de Recursos Humanos y personas que tengan control de esta información y que tengan el deber y necesidad de conocer esta información, y por otra parte, y de ser el caso, hacia autoridades de salud cuando tengamos noticia de que tenemos un brote, por ejemplo, de
de esta enfermedad en nuestro lugar de trabajo, donde sí deberíamos, siguiendo las obligaciones de la Ley General de Salud, comunicar la identidad de estas personas para hacer un seguimiento de las personas a las que pudieron haber contagiado, pero solamente a esas autoridades de salud, de ninguna manera difundir o, permítaseme la expresión, de ninguna manera balconear a la persona que esté enferma, ¿no? Y esto, insisto, el propio INAI lo tiene muy claramente establecido de que no debemos de difundir esta información en ese sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de parte de Alma. Alma nos pregunta, estamos realizando pruebas en el lugar de trabajo. Llegaron los resultados de COVID. Algunos de los infectados son subcontratados. Nos comunicamos con la empresa a cargo del servicio y nos solicita los resultados de las pruebas practicadas a sus trabajadores. ¿Se los puedo compartir o le entrego el resultado a su trabajador y que él lo entregue a su patrón? Ok. Alma, tienen mal implementado el flujo de datos en tu organización. Haberle realizado pruebas de COVID a subcontratados que están a cargo, que tienen una relación laboral con tu prestador de servicios, no era la manera de proceder, sinceramente. No creo que se haya hecho bien. Ahora, lo que te voy a decir demuestra precisamente por qué está mal hecho. No debes de compartir los datos con la empresa. No se los puedes dar. Y le tienes que decir que en cumplimiento de la ley de protección de datos no puedes compartir con ellos los resultados. De hecho, en este momento, y hay que tener cuidado con lo que ya hicieron, el solo hecho de revelarle a la empresa, espero que no les haya revelado la identidad, como le acabamos de decir a Gustavo, el solo hecho de revelarle a la empresa la identidad de las personas que te dieron positivo, ya es una vulneración de los datos personales de esas personas, de la protección de los datos personales de esas personas. Como mucho, deberíamos de haberle dicho a la empresa, oye, tenemos empleados tuyos que vienen a laborar a mi empresa que han resultado positivos. Te recomendamos que acciones tu propio protocolo de control. Nosotros, y esto es la segunda parte de la respuesta, nosotros procederemos a comunicar a los trabajadores, a tus trabajadores que han resultado positivos, el resultado de sus análisis, pero a su patrón no se los puedes entregar, no se los debes entregar. Si se los entregas al patrón, estás abriendo la puerta a que te denuncien los trabajadores ante el INAI. Perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que ya terminamos con las preguntas. Héctor, muchísimas gracias también a Samuel, que nos apoyó a organizar este webinar muy interesante. Como se los Claro que dije, sí. en el transcurso del día vamos a compartir el enlace hacia la presentación y voy a dar la palabra a Yael Durán para unas palabras de conclusión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Gracias a Gustavo por la presentación, sumamente importante. Y solamente me resta agradecerles y obviamente a BGBG por compartir información tan importante y desearles a todos los que se unieron al webinar una linda tarde. Cuídense mucho y los saluda todo el equipo de la Cancham. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.